Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
está entrando ya todo el sol de lleno, así que voy a dar paso a los siguientes ponentes, Carlos Cilleruelo y Javier Junquera. Junquera, aquí vamos a ir poniendo todo. Hola, ¿qué tal, chicos? Carlos, ¿lo tienes muteado el audio? Sí, muy buenas. Ya estoy Muy bien, por aquí. aquí tenéis un análisis detallado de ransomware y darknet con vosotros, claro. Os voy a dejar si os vais a presentar, ¿no? Me imagino. Y es que así os dejo que os presentéis Sí. vosotros. Sí, ¿Vale? lo único- a ver, creo que tienes puesto el vídeo, Javi. Sí, se me ha colado el vídeo. Estamos destripando la demo. No sé si Sí. tienes tú la presentación por ahí. Sí, claro, si nos puedes poner la presentación en vez de el vídeo. Ahí está. Vale, perfecto. Pues sí, bueno, nosotros vamos a ser los ponentes de esta ponencia que hemos llamado un análisis detallado de ransomware y darknets. Y tal como han comentado, pues bueno, nos presentamos también. Está mi compañero Javier Junquera, que no Junqueras. Es madrileño, para bien o para mal. Y nada, los dos somos investigadores en ciberseguridad desde hace muchos años, estamos muy vinculados y somos profesores de la Universidad de Alcalá y recientemente hemos fundado una compañía que ofrece productos y servicios de ciberseguridad que se llama Byron Labs, ¿vale? De hecho, si tenemos tiempo, al final haremos una demo y veremos un poco en detalle lo que nos estamos dedicando. Pero la idea principal de esta charla no es hacer una demo de lo que estamos trabajando a nivel empresa, sino hablar de ransomware, los análisis e información que hemos podido obtener de estas amenazas y cómo evoluciona un poco todo este panorama, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, creo que no estoy descubriendo a nadie cuando hablo de ransomware, a nadie le suena raro este término. Al final es uno de los malwares más comunes, pero pues bueno, si alguien no ha escuchado, al final es un malware diseñado específicamente para cifrar datos en dispositivos. La idea del ransomware es esa. Vamos a cifrar los datos, no vamos a proporcionar la clave de descifrado a la víctima y si quieres la clave de descifrado, quieres recuperar tus datos, tienes que pagar. Básicamente ese es el modelo tradicional, ¿vale? Y digo tradicional y ahora veremos por qué, de cómo funciona el ransomware. Cada vez está más extendido porque si no tienes copias de seguridad, has perdido los datos. Y está siendo muy extendido porque las empresas pagan, ¿vale? Ya, pues bueno, a finales a principios de 2022, ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimaba que los pagos que se habían hecho en 2021 eran mayores a los que se habían realizado durante toda la década anterior. ¿Vale? Cada vez hay más grupos dedicándose a esto, se ha profesionalizado mucho este ámbito, hay más ciberataques centrados en este tipo de ataques, lo que ha llevado a una evolución de ataques de ransomware. De lo que era WannaCry ahora, pues la cosa ha ido cambiando, ¿vale? Muchos os sonarán, pues estos ransomware clásicos. Al final, si cifras el equipo, lo que pones es una nota de rescate, que puede ser un TXT o puede ser una ventana. Hay ransomware más complejos a nivel, pues esto, de notas o funcionamiento, pero bueno, no es un software especialmente complicado de diseñar ni programar. Hay algunos hasta que se han apoyado en herramientas de terceros como WinRAR o 7zip para cifrar ficheros y básicamente cifro todos los ficheros del ordenador que no sean del sistema operativo, sobre todo documentos, imágenes, bases de datos, todo lo que pueda ser algo relativo personal a una persona o de una empresa, porque me interesa no romper el ordenador. Aquí la idea es no permitir que el ordenador siga funcionando, pero he perdido los datos principalmente relevantes. Yo permito que el ordenador siga funcionando, ya veremos por qué también, pero bueno, para que lo puedas utilizar, por ejemplo, pues para contactar conmigo o pagarme. Hasta aquí, y lo que doy un poco de resumen rápido, es el método tradicional de ataque de ransomware. Pero todo esto, como he venido diciendo, ha cambiado y ha evolucionado, ¿vale? Hay grupos que siguen operando de esta manera, cifro los datos y pido rescate, pero hay grupos que han ido evolucionando. Muchos de ellos ahora tienen una web de soporte, como te están pidiendo pagos en criptomonedas, pues bueno, habitualmente en Bitcoin, ¿no? Hay algún grupo que ha perdido pagos en Monero, pero es minoritario, pues ya desde 2017 muchos tienen una web donde ofrecen un chat de soporte. No sabes cómo pagarme, no sabes cómo obtener criptomonedas, no me fío de que si pago me vas a devolver los archivos. Tengo un chat donde podemos conversar, podemos negociar el rescate o incluso te puedo dar una prueba de vida. Dame un fichero, yo te lo descifro y te muestro que voy a ser capaz de descifrar el resto de ficheros que tienes dentro o eso te aseguro,
¿vale? Hay una comunicación directa entre el extorsionador y la víctima. De nuevo, aquí ya desde 2017 se veía, pues bueno, la profesionalización de este ámbito de no es que he creado un virus y me desatiendo, no, te estoy dando una plataforma de contacto y uno de los primeros que ofrecieron esta plataforma a nivel 24/7 era un grupo conocido como Espora, ¿vale? Todo esto, de nuevo, ha seguido evolucionando. Desde un chat de soporte surgieron otras ideas también. Si mi malware ha conseguido llegar a ese equipo y se está ejecutando, aparte de cifrar los datos, yo podría hacer un robo. Quiero decir, si ya he llegado hasta ese punto, me estoy ejecutando en el equipo, he obtenido ejecución, ¿por qué voy a limitarme a cifrar? Puedo hacer una exfiltración de los datos y luego posteriormente filtrar. Una cosa no es incompatible con la otra. Puedo llevarme todos los datos de la compañía que pueda y posteriormente cifrar. Y de esta forma puedo extorsionar de distintas maneras, de una manera más extensa, y puedo hacer lo que se llama, y veremos ahora, un método de doble extorsión. Si yo cifro solamente, pues si tienes un backup, restauras y ya está. Si te he robado la información, ¿vale? Aunque tú restaures con una copia de seguridad, un backup yo te puedo decir, vale, no hace falta que me pagues para que recupere los datos. Pero que sepas que a nivel empresarial yo tengo los datos y tengo estos datos personales de tus clientes, y si no me pagas, voy a publicar estos datos. La forma donde se suelen publicar estos datos, y de ahí el título de la charla, es sobre todo en Tor. Hay sitios y grupos de ransomware, de ciberdelincuentes, que tienen sitios en la ClearNet, en Internet normal, pero la mayoría tienen una web, lo que se llama Leak Sites, en Tor, que es una red que permite al final compartir contenido y webs de forma anónima. Entonces yo te digo, vale, ¿no me quieres pagar porque tienes copia de seguridad? ¿Estás prevenido en ese ámbito? Pues ahora te extorsiono por otra parte. O me pagas, o en determinado tiempo voy a publicar tus datos o se los voy a vender al mejor postor, ¿vale? En este sentido, cada vez hay más grupos que se han pasado a este doble modelo, evidentemente porque es más efectivo hacer una doble extorsión que solo cifrar y reclamar el dinero. Hay grupos que solo actúan de una manera, otros que han evolucionado este ámbito y cada vez están creciendo más, ¿vale? De hecho, ahora veremos estadísticas de estos grupos que cada vez son más. En ese sentido, las webs de LeakSize, pues bueno, si no llegas a un acuerdo, te pueden publicar como víctima diciendo en tantos días se va a publicar esta información y así te van presionando, ¿vale? También estas webs de contactos y chats pues se pueden mantener a través de Tor. Fomentamos ese anonimato por parte del atacante y tienes webs de este tipo. De la que veis aquí a la derecha, esta es la web de Lotbit, que es uno de los grupos más activos actualmente con este tipo de modelo de ataques de doble extorsión. Entonces, pues bueno, cifran los datos, pero también filtran. Y ahí tenéis ejemplos, por ejemplo, de una compañía que es Axelcium.com y tienes un contador, una cuenta atrás. De nuevo, esta es la web de Lotbit, pero la mayoría son similares, cambiar en forma, diseño, pero la idea es esa. Tienes un contador de tiempo, si en tanto tiempo no pagas, voy a publicar tus datos aquí o los voy a vender. De hecho, ya hay muchos datos publicados y también se anuncian esas víctimas. Otra forma también de negociación, si me pagas no te voy a publicar aquí, porque si te publico aquí, mucha gente va a saber que has sido afectado por un caso de ransomware, ¿vale? Es, de nuevo, otra forma de presión. Antes había la posibilidad, aunque fuera ilegal en Europa, desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, de si te pasa un incidente de ransomware te lo podías callar. Yo me lo callo, lavamos los trapos sucios en casa y no hay ningún problema. Ahora, si van a publicar mis datos en la Darknet y van a parecer que mi empresa se ha visto afectada, no tengo esa posibilidad, obviando la ilegalidad de esa acción, ¿vale? Esto no es las únicas evoluciones que está teniendo el ransomware, ¿vale? En un aspecto, aunque esté ya también más minoritario, la exfiltración de información puede llevar a una triple extorsión, ¿vale? Cuando hablamos de doble o simple extorsión, estoy afectando a la compañía que he infectado. Pues si ha infectado Lotbit, ha atacado a la compañía Excelsium, está extorsionando a esta compañía. Si he exfiltrado los datos, me puedo limitar a no solo hablar con la compañía, sino a hablar con los clientes de la compañía. Si yo tengo datos personales de clientes de la compañía, puedo contactarles directamente y extorsionarle a ellos. No tengo por qué extorsionar a la víctima que ha sufrido el ciberataque o limitarme a ello, sino analizar los datos que he robado y buscar extorsionar
a sus clientes o a terceros de los que haya recabado información sensible. Esto es algo que ya ha pasado, ¿vale? Ahí en ese tweet que pone ahí Mikko Hiponen, que es un especialista en ciberseguridad de Finlandia, pues comentaba un caso extraño en ese sentido, que una clínica de psicoterapia se había visto afectada por un ataque de ransomware, habían robado los datos, aparte de cifrarlos, ¿vale? Y lo que habían hecho era contactar con cada una de los pacientes de esa clínica pidiendo un rescate, ¿vale? Seguramente a la clínica también le pedirían un rescate, pero aquí se hizo un paso más, lo que comentamos, una triple extorsión. A cada una de las víctimas, como tú a lo mejor no quieres, pues que tu información médica se vea publicada en internet, ¿vale? Y salgan tus datos y que estás yendo a esta clínica de psicoterapia, pues págame. Y se le solicitaba a cada cliente de esta clínica 200 euros en Bitcoin. Esto es algo que es menos popular actualmente que la doble extorsión o una extorsión simple, pero bueno, es de nuevo otra puerta que nos abre la filtración de información. Por eso la mayoría de esos grupos están evolucionando ese ámbito, porque lo puedes monetizar y obtener un mayor dinero de esta manera. De nuevo, ¿por qué me voy a limitar a cifrar? No, robo información y luego extorsiono con ella. A la propia empresa o a clientes. Y ahora, Javier, te doy paso. Sí. Bueno, pues una vez sabemos que esto está pasando, que es algo que está pasando ahora en escala, que no es simplemente anecdótico, a nosotros nos interesa saber qué es lo que hay detrás de estos grupos y por dónde se están moviendo. Y eso, de alguna forma, pues interseca con una de nuestras líneas de investigación que habíamos estado desarrollando, tanto en la universidad como por nuestra cuenta, que era la de investigación en Darknets. Al final, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo con el proyecto Parche y con otros proyectos dedicándonos al descubrimiento de nuevos sitios ocultos en la Red Tor y en diferentes redes. Y en el fondo, pues el seguir o el encontrar estos grupos no es un reto diferente, aunque sí que lo hemos abordado de otra forma, como comentaremos ahora. Entonces, ahora mostraremos cuál es el sistema que desarrollamos para encontrar los leak sites de estos grupos. Al final, las páginas en las que publican la información, como comentaba Carlos, se alojan principalmente en la Red Tor. Entonces, bueno, partiendo de nuestros sistemas y con una nueva herramienta que además nos ha permitido expandir también la visión que tenemos sobre la Red Tor, no solo detectar estos nuevos leak sites, sino conocer nuevos sitios que no podíamos conocer con las técnicas que hayamos desarrollado hasta ese momento, pues descubrimos una muy buena cantidad de dominios .onion que nos ha permitido hacer seguimiento durante el año 2021 de estos 31 grupos. Yo no tengo el control de las diapos, creo que solo lo Paso tienes tú. para yo. A la siguiente, y sí que te iba a pedir, Gemma, si se podía reproducir ahora el vídeo, que tampoco le puedo dar yo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues se ve un poco mal, ¿vale? Pero la idea era hacer la demo en directo, pero bueno, como hemos pillado de tiempo y teníamos preparado el vídeo, lo que hemos diseñado ha sido un sistema que consulta varias fuentes de información, se conecta a Alien Vault, se conecta a Malware Bazaar y recaba indicadores de compromiso relacionados con muestras de ransomware y con otras muestras de malware. Y bueno, esto va a ir un poco a cámara rápida cuando se pone a pillar todos los IOCs. Lo pauso aquí. A medida que va encontrando IOCs que están relacionados con muestras concretas, pues sobre todo hashes de ficheros, se acerca a otras fuentes, en concreto a Malware Bazaar y a muestras subidas en YouSandbox, se las descarga automáticamente y las lanza en una especie de sandbox que hemos diseñado solo para esto. Quiero decir, no es una sandbox porque no hacemos ningún análisis, simplemente lanzamos la muestra y la dejamos ejecutándose. Lo que hacemos en segundo plano es destripar los strings de la muestra, por un lado, y por otro, ir sacando capturas de memoria de esta máquina virtual que está corriendo la muestra. De tal forma
que si este ransomware o esta muestra de malware en algún momento utiliza algún dominio.onion, o bien porque se quiera conectar a un command and control o porque esté utilizando Tor para otra cosa, o porque vaya a mostrar algún tipo de muestra de secuestro, de nota de secuestro, de nota de ransomware en la que haga referencia a su sitio, pues nosotros lo capturamos de memoria o del propio fichero y alimentamos nuestros sistemas de exploración de la red Tor con estos dominios. Así lo que conseguimos es encontrar nuevos sitios de una forma muy rápida, ¿vale? Todo esto sería en segundo plano. Aquí le hemos quitado el headless para que se viese cómo se lanza la máquina virtual y todo esto, pero todo esto iría corriendo en segundo plano, consultando periódicamente estas fuentes de información y descargando y analizando las muestras, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que hemos acabado obteniendo, que ya volveríamos a la presentación, ¿vale? Lo que hemos acabado obteniendo es tanto los sitios como la información que se ha ido publicando en esos sitios mediante los sistemas de exploración y algunos que sí que hemos tenido que diseñar ad hoc, bueno, que ahí Carlos se ha pegado también una buena currada haciendo robots que exploran estos sitios. Lo que hemos ido ha sido recopilando toda la información de las empresas y las compañías que aparecían en estos leaks, haciendo un análisis de qué implicaciones tienen, no solo recibiendo esas publicaciones, sino analizando qué tipo de compañías son, cuáles de los grupos de ransomware han tenido más impacto o por lo menos han publicado más en sus leak sites, a qué sectores y en definitiva, pues eso, saber tener un poco más de conocimiento de qué es lo que suponen estas amenazas. Sí, esto por continuar en ese aspecto y análisis e ir aclarando esto, los datos que vamos a ver ahora analizados son de 2021. Actualmente nos encontramos analizando los 2022 y de hecho aquí veis que el actor o grupo de ransomware más activo en esta diapositiva es Conti, pero porque de nuevo son datos de 2021. Actualmente, por ejemplo, la web de Conti, no sabemos qué habrá pasado con el resto de sus componentes, pues ya no está activa, ¿vale? Y el grupo más activo en este sentido de doble extorsión de ransomware es Slotbit. Pero bueno, vamos a hacer un análisis detallado de estos 31 grupos en 2021. Y ahora este de 2022, pues bueno, ya lo sacaremos en enero seguramente. Y ya os adelanto que hay más de 31, ¿vale? Había 31 grupos, algunos han desaparecido, otros no eran literalmente ransomware como Marketo, que era un market de leaks, pero todo esto ha ido evolucionando y hay más, ¿vale? Entonces, ahora veremos ya solo los datos de 2021, cómo se ve el crecimiento, el número de víctimas publicadas, ¿vale? Que eso ya va asociado al número de ataques que están funcionando. Y estamos hablando de víctimas publicadas, que víctimas serán más. Aquí estamos hablando solo de las que publican en estos leak sites, ¿vale? Entonces, si miramos de nuevo datos de 2021, grupos más activos de estos 31, ¿vale? El grupo más activo que estaba en 2021 era Conti. Luego ha sufrido mucho este 2022 con este Conti Leaks desde el conflicto y guerra en Ucrania. Lotbit estaba ahí ya también en 2021. En 2022 ya os adelanto que se está convirtiendo en este aspecto en el grupo que más ataques ha realizado y otros tantos grupos, ¿vale? Veis ahí que aparece también PISA, aparece Griff, Hive, Avos Locker. Todos estos que aparecen en estas diapositivas y estadísticas son grupos que están haciendo una doble extorsión, ¿vale? Que tienen ese leak site que hemos detectado con el sistema que acaba de mostrar Javier de Mini Sandbox, ¿vale? Que no hace un análisis del comportamiento de la muestra, sino que buscamos identificar el sitio donde están publicando información. Y luego analizamos esta información. Si a la izquierda tenéis los 31, a la derecha tenéis el de top 10 de los grupos más activos. Es bastante evidente como Conti tiene más de 400 y era el más activo. Lotbit no llega a los 300, pero bueno, aunque parezcan pocos, pues Griff o Hype se acercan a los 100, ¿vale? O Club tenía en torno a 50. Esto de nuevo, son los que están publicando en este leak site, no todas las empresas que han infectado. Si has colaborado y has pagado, pues seguramente no te publiquen. Pero nos da al final un indicio en este caso y datos de quién está haciendo más ataques y están funcionando y qué víctimas. Y ahora veremos el detalle de las víctimas y datos que se han ido publicando, ¿vale?
También lo que he venido a decir antes, un incremento en el número de ataques, ¿vale? Si ya en enero pues había en torno a 50 y tantas víctimas publicadas por estos grupos, en diciembre, solo en el mes de diciembre, detectamos más de 250 publicaciones de post y datos asociados a víctimas. Hay un incremento más del mal desde el doble. Este incremento también me ha asociado a que nuevos grupos aparecen, ¿vale? No habían los grupos que había de ransomware haciendo estos ataques en enero, no son el mismo número de los que había en diciembre. Han ido incrementándose. Que yo os adelanto que en 2022, por eso decía Javier también del trabajo de los scrappers, pues bueno, aparecen cada vez más grupos, cada uno es distinto, algunos incorporan captchas, no, pero hay un movimiento que es obvio, vamos, recordando el inicio de la charla, de que, bueno, lo puedes monetizar de una mayor manera, obtener mayor beneficio si haces una doble extorsión. Entonces, parece algo bastante obvio que si tienes la capacidad, la mayoría de grupos de ransomware se muevan a este tipo de modelo. Algo que ya se veían ataques en 2021 y en 2022 pues está pasando también. Si nos fijamos, y esto aquí es el detalle, y donde nosotros agregamos o identificamos la inteligencia, ¿vale? Porque decir hay más ataques de ransomware que el año pasado o que los años anteriores no creemos que sea nada revelador o novedoso, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, aquí hay unos datos que aportan nuestra hipótesis, ¿vale? Pero si nos fijamos en víctimas, ¿vale? Que aquí es el detalle que creemos que es lo más interesante, pues por ejemplo, si nos fijamos en países afectados, de nuevo, por víctimas que hayan sido publicadas en estos leak sites, pues Estados Unidos se lleva la copa, ¿vale? Más de 700 víctimas de las que teníamos indexadas eran empresas de Estados Unidos, ¿vale? Nosotros las hemos categorizado, hemos hecho un proceso de inteligencia y más de 700 de Estados Unidos. Si miramos a territorio patrio a España, pues bueno, estamos para mal, en este sentido, en el top 10, ¿vale? Estamos por aquí, hay eran 40 y algo empresas españolas que habían sido publicadas. Fíjate en países como Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, y ahora lo veremos, pero hay un claro objetivo a países al final de Occidente por parte de estos grupos. Aquí de nuevo se hacen muchas hipótesis de dónde son estos actores, pero si analizamos las víctimas sabemos de dónde son, ¿vale? De hecho, mirando y quitando de la ecuación a Estados Unidos, que nos lo mueve bastante, pues bueno, se ve también como Reino Unido y Canadá están siendo muy afectados. De nuevo, España está por aquí, pero bueno, tenemos Italia, Alemania y excepto Brasil, ¿vale? Bueno, o Japón, por ejemplo, que están también en ese ranking, pero de nuevo son todos países del ámbito de Occidente, ¿vale? ¿Y por qué tiene esto sentido? Pues bueno, cuando se habla del origen de estos grupos, de nuevo, siempre se hace énfasis en China, Rusia, Corea del Norte, pero de nuevo, podemos hacer muchas hipótesis aquí, nosotros que venimos del ámbito científico, no decimos cosas por decir, lo aportamos con datos. Si nos fijamos en el origen de estas víctimas, ¿vale? Y nos fijamos en países rusoparlantes, ¿vale? Que hablen ruso, ¿vale? O sea, idioma cooficial el ruso, solo teníamos de nuestro dataset recopilado de víctimas, solo encontramos 4. Que puede ser por un error o no lo sabemos. Pero bueno, queda muy claro cómo pues, Continuo está haciendo objetivos a muchos de estos países. Y esto, de nuevo, no es algo nuevo. Ya se sabía que en el ámbito de malware hay muchos software malicioso que si tienes el navegador, el sistema operativo configurado en ruso y detectan que el teclado es ruso, ¿vale? Pues no hacen nada, no se ejecutan. Pero bueno, de nuevo aquí lo apoyamos con datos y víctimas. Si quitamos un poco el objetivo de países con lengua oficial rusa o que hablen ruso, ¿vale? Y nos vamos, por ejemplo, a China, pues también teníamos muy pocos datos. De China, vamos, no llegan a las 20 víctimas, ¿vale? Son 5, bueno, sí, eran 15 si no recuerdo mal, o no llegan a las 20 y España tiene más. La superficie, evidentemente, y el dinero que tiene China, tanto en población como per cápita, es mucho mayor, ¿vale? Bueno, o por lo menos la industria que tiene China es mucho mayor a la española y, sin embargo, España está más adelante en ranking por víctimas afectadas. Aquí, bueno, podríamos entrar el detalle de pues, bueno, los sistemas de control que tenga China o el firewall chino y demás, pero nuestra hipótesis es que realmente no se está haciendo objetivo a empresas de ese país. Sí que hay alguna que es de allí, pero claramente el objetivo de estos grupos de ransomware está centrado en países
de Occidente. No sé, aquí ya se podrían hacer otras hipótesis y decisiones o pensamientos sobre el tema de geopolítica, ¿vale? Que no vamos a entrar a discutir, pero solo mirando datos está claro que el objetivo son países de Occidente y países de antigua, de la órbita y con idioma oficial o oficial ruso o chino, pues no se están viendo, no están siendo objetivos, ¿vale? Si ya quitamos un poco la órbita geopolítica y nos centramos en sectores afectados, que es algo que nos interesa mucho, por ejemplo, nosotros a nivel de compañía ofrecemos una API y esto creemos que son datos muy interesantes, por ejemplo, para el sector asegurado también, de cara a ofrecer ciberseguros en ese aspecto. Si nos fijamos en sectores más afectados en 2021, a qué compañías están atacando más, pues es interesante ver cómo una de las empresas más afectadas son las empresas de construcción. Esto alguna vez lo hemos hablado con algún compañero y gente especialista en ciberseguridad y nos decía, a ver, es que tiene lógica. Las empresas de construcción tienen mucho dinero y al final también tienen planos o datos privados que no quieren que salgan publicados. Y tienen ese músculo financiero y se lo pueden permitir. Entonces, muchos de los objetivos son empresas de construcción. También hay mucha industria. Claro, ¿cuánto tiempo te puedes permitir tener una fábrica parada? El coste que tiene que tu fábrica no funcione o pierdas los diseños propietarios, pues es muy grande, ¿vale? Entonces te interesa pagar. O al final te están haciendo objetivo pensando esa razón. Luego ya te publican, pero bueno, te está haciendo objetivo porque o tienes el dinero o no quieres que esté mucho tiempo parado. Si miramos esos tres sectores, pues por ejemplo también empresas de tecnología aparecen muy presentes, una mayor superficie de exposición, una mayor presencia en la red, pues bueno, también puede indicar que sea más fácil de atacar. O un negocio que es totalmente digital. Si tus sistemas se ven afectados, pues bueno, de nuevo lo vas a notar. También hay otros sectores, como veis ahí, pues bueno, hay empresas de sanidad, utilities. Alguno en época de COVID, algún grupo de estos argumentaba de que no iba a atacar sistemas sanitarios ni hospitales, respetando, la mayoría totalmente falso y sistemas sanitarios se vieron afectados, ¿vale? Por ataques de ransomware. De hecho, en España el CCNCERT pues hizo una medida excepcional de seguridad para entornos críticos hospitalarios, ¿vale? Teniendo la situación que había de COVID y además de ataques de ransomware. Y por finalizar este análisis de sectores, pues por ejemplo también el sector transporte es uno de los más afectados, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo las rutas a las que tengo que llevar pues mis camiones? Pues se interrumpe mi servicio, por ejemplo. Si comparamos los dos grupos más activos en 2021, Conti y Lockbit, ya adelanto, aunque ya lo veremos en el año que viene, si hacemos que seguramente publicamos este análisis de nuevo, pues Conti ya no está, pero bueno, en 2021 la lucha entre el podium está entre Lockbit 2.0, que actualmente está en su versión 3, y Conti. Y es muy interesante ver cómo los dos de nuevo hacen objetivo a Estados Unidos. La mayoría de víctimas de Lockbit son de Estados Unidos, la mayoría de víctimas de Conti son de Estados Unidos, ¿vale? Luego tenemos de nuevo Reino Unido, está en el top 10 de los dos, España está en el top 10, Francia está en el top 10, de nuevo haciendo ese objetivo a países de Occidente, pero claramente ese objetivo de estos ciberataques en su mayor parte de Estados Unidos. No hay que obviar pues, los casos, por ejemplo, de España o de Francia, ¿vale? Porque no dejan de ser pocos, pero bueno, es bastante obvio y veis aquí los datos como en Estados Unidos pues aglutina muchos más ataques que el resto. Y de nuevo, estos vemos que son ataques que han funcionado generalmente porque hay datos publicados asociados a ellos. Es gente que no ha colaborado en ese pago de rescate y han publicado sus datos. En estos sitios muchas veces de libre acceso, ¿vale? Que hay multitud de filtraciones de datos asociados a ellos. Si nos fijamos también en sectores, ¿vale? Afectados entre Conti y Lockbit, volvemos a similitudes, ¿vale? Que viene a apoyar esa hipótesis general que veíamos que por la mayor parte de los grupos. Conti está afectando a sectores de construcción, Lockbit también. Conti está afectando a sectores industriales, Lockbit también. De nuevo, esta lógica que hemos aplicado a nosotros, pues una fábrica, ¿cuánto tiempo se puede permitir estar parada? Estás perdiendo dinero cada vez que te para la producción.
tienes el dinero, tienes planos, tienes patentes que no quieres que se publiquen. Pero es muy interesante ver, o sobre todo cuando hicimos este análisis, cómo coincidían muchos de los grupos, ¿vale? Sí que hay algunas diferencias, pues Ludwig tiene muchos casos de real estate, de temas de inmobiliarias y demás, pero bueno, de nuevo, transporte es común entre los dos, empresas de utilities, de ventas de productos por internet, están afectadas, empresas que tienen, aunque sea una mínima presencia de internet porque se dedican a la fabricación de alimentos, también están afectadas, ¿vale? Evidentemente, seguramente ataquen a muchísimos empresas, pero sí que las estadísticas nos indican, pues bueno, hay una priorización al final de objetivos de construcción e industria en ese sentido, por lo que hemos estado comentando, que es bastante obvio, ¿vale? En ese sentido. Ya te dejo, Entonces, Javier. bueno, como comentábamos también, lo que decidimos fue, después de llevar a cabo este estudio, como nosotros ya contábamos con el músculo que nos permitía explorar estas redes, meterlo como una fuente de información más. Nosotros llevamos muchos años trabajando en este proyecto Parche, que es un proyecto de agregación de información de distintas redes. Empezamos con Tor y bueno, nos fuimos expandiendo a otras tecnologías como I2P, Ceronet, Freenet. Entre otras cosas, bueno, de eso se sabe un poco del alcance de esta charla, pero bueno, tenemos investigaciones relacionadas con evidenciar cómo sin explorar unas es imposible conocer otras por las interconexiones que puede haber, y con eso alimentábamos una base de datos. Entonces introdujimos todo esto como una fuente de datos más. De hecho, es algo que ese estudio que vamos a sacar de 2022 viene porque ahora mismo lo tenemos a toda pastilla, recabando datos de estos grupos, y generamos una base de datos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, eso estaba muy bien para que lo explorásemos nosotros, y tuviésemos nuestros scripts y nuestras cosas para hacer estos análisis, pero de cara a dar soporte a terceros a acceder a los datos, a consultarlos y trabajar con ellos, sobre todo pues muy enfocado al sector asegurador, por ejemplo, o a cualquier otra compañía que se dedica a monitorizar o a dar servicios de seguridad, pues era importante que eso tuviese alguna forma de consultarlo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues, pasar de este parche a lo que llamamos Vision. En Vision hemos diseñado una API, sobre todo se apoya en Elasticsearch. Bueno, la obtención de documentos pues es un poco... tiene distintos formatos, ¿no? Es algo que nosotros tenemos en backend, pero para poder dar un sistema pues, de búsqueda y de exploración correcta, pues decidimos apoyarnos en Elasticsearch y desarrollar una API en la que se pudiesen hacer tanto búsquedas libres como búsquedas orientadas a obtener activos de información concretos, ¿no? Por ejemplo, claves PGP, direcciones de criptomonedas, información relativa a empresas concretas y bueno, pues otros documentos, por ejemplo, direcciones de canales de Telegram o información que fuésemos recopilando y que pudiésemos identificar dentro de todas las páginas web que veíamos. En el fondo de estas páginas web, pues eso, son texto, es algo que a Elastic se le da muy bien. Aparte sirve como una especie de histórico que tenemos, como una especie de Internet Wayback Machine, pero de Darknet Wayback Machine, porque muchos de estos grupos, entre los que van desapareciendo, u otra información muy volátil de Darknet puede ser relevante en un futuro, pero que ya no esté el sistema o no esté en el mismo sitio. Entonces nosotros pues, adquirimos esta capacidad de tanto de recolección como de exploración de estas fuentes y diseñamos este sistema de visión que, bueno, que podéis probar si queréis, o si alguien quiere más información. Tenemos tanto la API como un cliente que hemos desarrollado de Python, que es con el que trabajamos nosotros. La API, si puedes pasar si quieres, la API es una API REST, con la que trabajamos pues eso con JSON. Como sabemos que esto pues está muy bien para hacer una consulta, tirar de Postman o tirar un curl, está bien para hacer una consulta, pero se parece más a lo que podíamos hacer con scripts. Pues bueno, lo que decidimos fue
que está dentro de nuestra hoja de ruta hace unos meses, pero que ya es algo estable, crear un sistema para MISP y para que todo esto se pudiese integrar en MISP. Por un lado, las búsquedas, esas búsquedas que se pueden hacer a través del API, como varios feeds. Tenemos también en el horizonte desarrollar un feed sobre canales de Telegram, pero bueno, lo más relevante y es lo que también da un poco el origen a esta charla, era el que las compañías que necesitan estar informadas de estos datos pudiesen acceder sobre todo a los datos que vamos encontrando en estos leak sites, ¿no? Entonces, lo que tenemos desarrollado es un feed para MISP de ransomware, en el que pues quien tiene acceso al API puede también suscribirse para que en su mail vayan apareciendo diariamente los resultados de los nuevos sitios. Como decía, pues eso, con la información ya bien etiquetada y bien estructurada, con qué compañía se ha visto afectada, como un atributo de MISP y para que se puedan hacer búsquedas o incluso eso a través de la propia API, que tenemos otro módulo de enriquecimiento con el que se puede agregar información a los datos concretos que le interesen a cada uno. Y bueno. Sí. Termina tú si quieres, Javier. No, y era, bueno, sí, y esto sería todo. Hemos sido un poco rápidos para no robaros mucho tiempo. Igualmente, si alguien tiene cualquier duda, ahí hemos dejado nuestro correo o alguien tiene algún interés en lo que hemos comentado o el producto o lo que sea, pues bueno, nos puede escribir. Y no sé si hay preguntas. Sí, estoy mirando precisamente a ver si se nos animan y hay alguna pregunta. En cualquier caso, todas estas ponencias van a quedar quedan grabadas y estamos viendo cómo, bueno, efectivamente hay un incremento de visualizaciones en el offline. Así que ahí tenéis todas las formas de poneros en contacto tanto con Carlos como Javier, si posteriormente y tienen a bien luego, lógicamente, contestar, pues tuvierais cualquier duda respecto de la ponencia que han hecho. Pues nada, por nuestra parte, muchas gracias por habernos dado hueco en este congreso y encantados de resolver cualquier duda o contacto al que quiera escribir. Carlos y Javier, ha sido un honor teneros en Intelcall 2022 y seguimos en línea por estos mundos. Un placer. Hasta siempre y gracias. Hasta luego. Gracias, muy un placer. interesante. Hasta luego.